Buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Vamos a Descubrir y como todos los viernes en punto de las 8 de la noche les agradecemos su fiel sintonía y de paso pues damos la más cordial bienvenida al primer segmento del programa Física Interactiva y me encuentro como siempre con la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a toda esta gente bella que nos está sintonizando el día de hoy. Bien, ¿qué tema tenemos para hoy para nuestro público? Pues vamos a hablar un poco sobre el universo, galaxias y algunos conceptos que suelen confundirse en este mar de conocimiento y vocabulario. Muy bien, comenzamos entonces. Sí, claro. Bueno, ¿en alguna ocasión ha visto el cielo de esta forma? Nocturno, obviamente. No, realmente nunca lo había visto así, nunca lo he visto así. Pues existen zonas en las que no existe alumbrado eléctrico en altas o en gran cantidad de área. Entonces todavía se suele apreciar así. De hecho, en algunos pueblos de zonas lejanas, yo recuerdo que más o menos como 12 años, cuando tenía unos 12 años, viajé donde mi abuelita, La Esperanza, Intibucá. Todavía el alumbrado eléctrico, pero era algo escaso. Y recuerdo haber visto, probablemente no de esta forma el cielo, pero sí muy iluminado por estrellas. Entonces, por ejemplo, en los polos, todavía se logra ver el cielo de esta forma, hasta que, bueno, la población logre invadir, definitivamente vamos a dejar de ver el cielo como un espectáculo nocturno. Wow. Bueno, vamos a empezar también, Jorge, hablando de algunos conceptos, bueno, distancias más que todos, hablando de distancias. ¿Cuál es lo más largo que usted ha viajado de Honduras? Bueno, o dentro del mismo país. Bueno, he salido del país, Costa Rica específicamente. ¿Y cuál es la distancia que usted recorrió desde Honduras hasta Costa Rica? Bueno, distancia en kilómetros, en millas, realmente desconozco. ¿Y en tiempo? En tiempo quizás unas de 20 a 21 horas. 20 a 21 horas, bastante. ¿Y no hicieron paradas? Sí, así como... en unas partes, pero sí fue el mismo día el viaje. Wow, súper cansado, Sí, me imagino. súper cansado. Bueno, normalmente nosotros estamos más acostumbrados, de hecho, a mencionar la distancia que hay de un lugar a otro en cuestión de tiempo. Así es. Hace poco yo viajé a Santa Rosa de Copán y alguien me preguntó cuánto faltaba para llegar, por ejemplo, a Ciguatepeque. Entonces yo me imaginé que hablarle cuestión de distancia, pues quizás no me iba a comprender mucho. Y entonces yo le mencioné, falta 1 hora. Entonces, sí, falta poco. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a hablar distancia en cuestión de tiempo. Pues resulta que en nuestro espacio exterior, la distancia que hay de galaxia a galaxia o incluso de galaxias a las nuestras, pues nosotros solemos expresarlas en términos de años luz, porque es mucho más fácil manipular esa información para por ejemplo, un astrofísico, un físico, manipular esa información es mucho más fácil en términos de años luz. Yo creo que ese concepto de años luz ya lo hemos escuchado. Sí, ¿no? muy probablemente igual ahora, gracias a la tecnología, de hecho a los medios de comunicación, a los diferentes tipos de programas de televisión, pues suelen involucrar información científica dentro de su programación, ¿verdad? O lenguaje. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de años luz? Pues un año luz es la distancia que recorre la luz precisamente en un año, ¿sí? Entonces, la luz viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Bien, otra de las preguntas es si es lo mismo cuando nos referimos a hablar de galaxia a nuestro sistema solar. No, claro que no. Una galaxia está constituida por estrellas. Nuestro sistema solar pues serían los planetas y nuestra estrella que es nuestro Sol. Entonces, una galaxia está constituida por millones, miles de estrellas. Por ejemplo, nuestra galaxia llamada Vía Láctea está constituida más o menos por 100 billones de estrellas. Y nuestro espacio, por ejemplo, está constituido por miles de billones de galaxias. Entonces, si nosotros contásemos cuántas estrellas hay, por ejemplo, o cuántos sistemas solares parecidos al nuestro hay, tendríamos que multiplicar esos billones de estrellas por los miles de billones de galaxias que hay en nuestro universo. Y de hecho, hay teorías que apuntan, obviamente hasta el momento no se han sido demostradas, pero son teorías muy bien fundamentadas, que puede ser que existen múltiples universos. O sea que si estamos hablando de cantidad de estrellas casi incontables,
en nuestro universo, cuánto habrían en los otros universos. Sí. Hay una similitud que menciona, si nosotros contásemos cada grano de arena de nuestras playas y de todas las playas del mundo, no serían nada en comparación a las estrellas que hay La en cantidad de nuestro estrellas. universo. Sí. Increíble, ¿no? Sí, Y- y bueno, de hecho, el nombre de Vía Láctea, los primeros ocasiones que lograron visualizar la Vía Láctea fueron los griegos a través de un telescopio. Esta es una imagen de un telescopio. Si nosotros podemos ver nuestra Vía Láctea, pues prácticamente tiende a ser como una línea brillante. Ujú. Entonces eso fue lo mismo que observaron los griegos. Y pues hicieron similitud a lo que era un río de leche. Por eso es que le atribuyeron el nombre de Vía Láctea, como un río de leche. Wow. ¿Y podríamos cuantificar la cantidad de galaxias que existen? Pues exactamente no. No. No, como le menciono, o sea, sería, imagínese, estar contando cada grano de arena de nuestras playas y aún así no llegaríamos a Y una que cuenta cada vez van total. apareciendo una nueva, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, ¿cómo surge todo esto? De las galaxias y nuestro universo. Hay una teoría que menciona que todo fue gracias al gran Big Bang, que todo estaba comprimido, toda la materia que nosotros conocemos estaba comprimida en un solo punto. Y existió una gran explosión que fue lo que generó nubes de gas, materia, partícula, energía. Y con el tiempo unas se fueron uniendo a otras debido a nuestro campo, al campo gravitacional. Recordemos que si existe un punto con masa, pues esto va a tener gravedad. Ujú. Y si algo es un poco más masivo que otra partícula, entonces la va a atraer. Y así pues se fueron uniendo y formando lo que hoy conocemos, los diferentes tipos de galaxias. Existen algunos instrumentos utilizados para poder observar las galaxias, quizás galaxias de hecho que se encuentran bastante lejanos a nosotros. Y aquí tenemos una imagen. Esta es una galaxia llamada la galaxia Sombrero, también conocida como la M104. Ujú. Ese es el nombre más, por decirlo así, científico o astrofísico. Y pues esta imagen realmente nosotros la podemos ver de esta forma, pero gracias a la unión de 3 imágenes que se han tomado por diferentes satélites. La primera imagen, por ejemplo, aquí se ve un tanto azul, es se llama el telescopio C-Chandra o C-Andra, perdón. Entonces, ¿qué es lo que capta? Este telescopio solo capta los rayos X. Ay. Rayos de alta energía. Luego nosotros tenemos el telescopio Hubble, este capta la luz visible. Y tenemos el Spitzer, que es el que capta la radiación infrarroja. Cuando nosotros unimos estas 3 imágenes, pues podemos obtener una imagen más completa. Increíble, ¿no? Los avances de la tecnología Sí, también. sí, y bueno, esperamos de hecho que gracias a los avances tecnológicos podamos tener más alcances para visualizar diferentes galaxias más. Resulta que en el universo se dan diferentes tipos de eventos, como por ejemplo este que vemos aquí, es llamado un núcleo galáctico. Un núcleo galáctico se produce, se puede observar cuando de repente en una galaxia nosotros vemos que su núcleo emana alta cantidad de energía, Ujú. como por ejemplo estos. Wow, increíble. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en el centro de las galaxias? Ok, normalmente nosotros podemos visualizar las galaxias de esta forma, ¿verdad? Bueno, hay diferentes tipos de galaxias. Esta es una galaxia espiral. Y pues lo que entre nos acercamos más al núcleo o al centro de las galaxias podemos encontrar a conglomeración, o sea, más concentrado el número de sistemas solares o estrellas. Entonces, entre más distante, pues menos cantidad de estrellas. Por eso es que los núcleos se ven más iluminados, porque existen más cantidad de estrellas. Y justo en el centro de las galaxias encontramos agujeros negros. Wow, increíble. ¿Y Bien. alguna vez había escuchado esa palabra? Sí, agujeros es negros? lo que yo le iba a comentar, que no sé si es un mito o es una realidad que dice que los agujeros negros
transportan a otras dimensiones o a otras partes de esa galaxia? Existe, bueno, en física existe prácticamente la división de física teórica y física aplicada. La aplicada es aquella que se lleva a un laboratorio en forma experimental y se demuestra lo que teóricamente se ha escrito. Teóricamente los agujeros negros absorben, bueno, esto sí se ha observado a través de telescopios, que absorben alta cantidad de energía. ¿Por qué lo hacen? Porque realmente un agujero negro es un punto en el universo extremadamente masivo, con un campo gravitacional tan grande que no deja de escapar ni la luz. Entonces, existen otros tipos de agujeros llamados agujeros de gusano, perdón. Estos son algo teóricos y pues se asume que estos nos pueden transportar de una dimensión a otra. Ahora, ¿cómo se crean los agujeros negros? Los agujeros negros se crean gracias a que una estrella llamada, por ejemplo, una estrella enana, explote, entonces puede generar un agujero negro. O también cuando muchas, bueno, si vemos en el centro de las galaxias es donde se encuentran también. Entonces se asume que la acumulación o cuando se unen galaxias con galaxias, entonces esto logra hacer que esos puntos se concentren y existe la alta concentración de masa. Por lo tanto, alta cantidad o un campo gravitacionario exageradamente grande. Bueno, interesante, ¿no? Ya podemos saber qué es lo que podemos encontrar en el centro de las galaxias. Interesante, ¿no? Sí, y bueno, de hecho nosotros también, por decirlo así, corremos grandes riesgos, porque galaxias cercanas a nosotros, por ejemplo, nosotros nos encontramos en un cúmulo de galaxias llamadas grupo local. Existen aproximadamente 40 galaxias. Dentro de ellas, la nuestra es la segunda más masiva. Y la primera más masiva o más grande es la Andrómeda, también llamada la M31. Entonces, se asume que nosotros estamos caminando en la misma dirección en la que se encuentra guiándose la galaxia Andrómeda. Entonces, en millones de años podemos impactar ambas galaxias y formar una más grande. Así es como se forman galaxias más masivas, cuando una galaxia se une con otra. Entonces, puede ser que nuestra estrella impacte con una estrella de la galaxia Andrómeda, puede ser que no. Recordemos que de hecho entre estrella y estrella hay un espacio, pero podemos, o sea, realmente se podría visualizar en altas cantidades de distancia. Pero dentro de la galaxia Andrómeda existen multitud de estrellas también, o sea, múltiples posibilidades con quien podemos chocar en algún momento. Así, creo que nunca dejaríamos de conocer nuestras galaxias, nuestro universo completo, no podríamos dejar de conocerlo totalmente. Y de hecho se está expandiendo. Sí. Stephen Hawking hace aproximadamente 40 años propuso sus teorías. Bueno, las escribió teóricamente y luego estas fueron demostradas. Nos estamos expandiendo, el universo se está expandiendo, o sea que al fin y al cabo nos estamos alejando unas de otras, pero de acuerdo al movimiento de ellas nos podemos acercar también. Bien, muchas gracias, licenciada, se nos ha terminado el tiempo del segmento. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, por favor no nos cambie. Al regresar venimos con Química para Todos con la licenciada Rosana Bulnes. Ya regresamos. Bien, seguimos con su programa Vamos a Descubrir. Bienvenidos a su segmento Química para Todos y como siempre me encuentro con la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a hablar sobre cosas interesantes de la química, específicamente curiosidades de la química. Vamos a hablar sobre productos que quizás usted está consumiendo en su hogar, que compra para el consumo de su hogar y que mantiene dentro de su hogar. Así que vamos a hablar, por ejemplo, algo sobre la naranja, ¿verdad? Algo así. Sí, básicamente el programa de hoy se va a tratar de esas cosas que no sabemos que están en nuestra alacena, pero que también nos podrían producir un efecto dañino o beneficioso al momento de consumir un alimento. Por el caso de la primera curiosidad de la química que tenemos acá presentándolo, estamos viendo la naranja. Todos los productos, todos los alimentos se maduran. Llega un momento donde llega un proceso de maduración, pero cuando están madurándose, para que estos productos tengan un mejor sabor,
llegan a producir un compuesto químico que se llama etileno. Es un alqueno, es un compuesto que tiene dobles enlaces en su estructura, 2 átomos de carbono, es un hidrocarburo, y al final a veces también cuando la gente quiere vender un producto y que este sepa más dulce o esté maduro más rápido, agregan o rocían en algunos ventas o en algunos productos este producto para que la maduración se lleve a cabo más rápido. Y lo hace menos duradero. Y lo hace menos duradero. Entonces las naranjas son de los alimentos que más rápido se maduran, más rápido se dañan y entonces producen este compuesto químico. Ahora, cuando tenemos las frutas o la naranja guardada en algún lugar y vemos que la naranja ya está cambiando de color o está tornándose con algo blanco, significa que ya está pudriéndose. Sí, ya en la imagen que tenemos en la pantalla podemos ver que ya hay un hongo, ¿no? Ya hay un crecimiento bacteriano, hay un hongo y entonces ahí ya no podríamos consumirla. Hasta cierto punto es un poco beneficioso, pero ya en exceso, cuando ya el proceso de maduración se ha completado y la naranja ya se está más bien dañando o degradando, ya no debería de consumirse. Por otro lado, Jorge, tenemos que siempre pensamos que los lácteos tienen algún olor característico, ¿verdad? Y cuando lo acabamos de comprar, este olor no es dañino, no afecta, no es malo, pero una vez que va pasando el tiempo, los compuestos de los lácteos y los derivados empiezan a producir un olor rancio. Este olor rancio es característico de un compuesto químico que es el ácido butírico. El ácido butírico es un ácido carboxílico de 4 átomos de carbono que vemos en las clases de química orgánica y que básicamente nos va a indicar que la mantequilla, que los lácteos, que los quesos ya no son tan nuevos. Entonces todos lo van a producir, todos los lácteos lo van a producir, entonces tener cuidado de que cuando ya se produce el ácido butírico, la rancidez va a aparecer en estos compuestos. Yo creo que se puede identificar a la hora de poder comprar los lácteos, se puede identificar qué tan frescos son, ¿no? Y sí, es ahí donde tenemos que tener el color también mucho cuidado. cambia, se torna un poco más amarillento y el olor es perceptible, ¿no? Usted lo va a percibir automáticamente y va a indicar que el lácteo ya no es tan nuevo. Ahora, licenciada, en el transcurrir del tiempo, cuando se guarda el producto lácteo, por ejemplo, el queso dentro del refrigerador, y con el tiempo se va tornando un poco espeso, ligoso, entonces hay personas que aún así lo consumen, pero ¿es recomendable consumirlo de esa manera? No, eso ¿Y por ya qué pueden ser levaduras y bacterias en crecimiento, entonces obviamente ya es por la descomposición del material. Hay gente que lo que hace es cortar las partes externas, ¿verdad? Y hacer como una limpieza del material, pero no es recomendable. Ahí hay otros compuestos que pueden ser mucho más tóxicos, que posiblemente no los estamos viendo ni percibiendo con el olor, pero que ya están indicando que el producto no está tan nuevo ni tan aceptable para ser consumido. Entonces es mejor no hacerlo. Bien, y ahora seguimos con algo de interés para las chicas. Sí, las chicas, nosotros siempre andamos buscando colores, novedades en cuanto a cosméticos y últimamente los cosméticos están saliendo aquellos de moda que duran más y que son mate. Hay que tener mucho cuidado porque algunos podrán tener algunos compuestos químicos tóxicos, pero en el caso de la imagen lo que queremos decir es que básicamente todos los ungüentos y todos estos bálsamos labiales y lo que son los lip tip están hechos, muchos de ellos a base de un compuesto químico natural que es la cera de abeja y aceites de ricino. Entonces a veces el lipstick también cuando se empiezan a dañar y a degradar pasan 3 meses y el lipstick ya no huele tan rico, es porque empieza a generarse el olor del aceite y todos hemos percibido el olor del aceite de ricino, que es un olor fuerte y muy característico y que no es tan agradable. Entonces simplemente saber que es un producto de descomposición del mismo compuesto con el cual se ha hecho el lipstick, ¿verdad? Entonces eso permite que sea más suntuoso, que sea posiblemente más brillante o mate, y hay que tener cuidado con las composiciones y revisar simplemente los compuestos. Bien, mate. Y es que fíjese que hemos visto que está de moda el color mate. Por ejemplo, el rojo mate he visto que muchas mujeres lo utilizan. Entonces, con lo que usted acaba de decir, no es recomendable que las habría que ver la composición y la marca, ¿verdad? Las marcas, la calidad implica mucho de la marca a veces, pero hay que tener cuidado en el sentido de que el mate lo que hace es que el lipstick no es brillante y perdura mucho tiempo. Entonces las marcas comerciales le dicen le va a perdurar 8 horas una vez que usted lo aplique. Hay que tener en consideración revisar la etiqueta porque posiblemente tenga algún compuesto químico tóxico que está permitiendo que ese lipstick le dure mucho tiempo más. Entonces estamos a la moda, pero hay que revisar siempre por cuestiones de salud, ¿verdad? Que no vaya a tener un compuesto químico tóxico. Sí, usted tiene que saber bien qué es lo que se está colocando en su piel. Bien. Ahora vamos a hablar un poco también de los azúcares y extrañamente se creería que el azúcar que nosotros tenemos en la mesa, en la casa, es el más dulce de todos. La verdad que el azúcar clasificado dentro
dentro de lo que es la lista de dulzura, que ya existe una clasificación más dulce existente, es la fructosa. Y la fructosa se extrae de las frutas, obviamente. Entonces, a veces uno cree que alguna papa puede tener mucho azúcar, y es cierto, pero la verdad que la fructosa extraída de la fruta es el que tendría mayor poder de dulzura. Por allá, personas que tengan una dieta estricta en cuanto al consumo de azúcares, o las personas diabéticas, deberían de tener en consideración no consumir altas concentraciones de papa en su alimentación o de yuca. Se les está también prohibido el hecho de consumir remolacha, porque son alimentos que tienden a tener mucho azúcares, y obviamente todas las frutas, la caña de azúcar en esta lista estaría incluida también. Bien, y también para las personas que están en dieta, ¿verdad? Porque hay personas que consumen algunas frutas o consumen mayormente frutas dentro de su alimentación, quizás porque están en dieta y no quieren subir de peso, pero al contrario, están fortaleciendo más su alto contenido de azúcares. azúcares. El hecho de que comamos algo natural no significa que no tiene azúcares. Entonces hay que tener cuidado si estamos en una dieta con restricciones para azúcar, principalmente en las partes patológicas, ¿no? De la diabetes o enfermedades que tengan que tener esa consideración. Pero si es una dieta que puede ser manipulada y manejada con alimentos balanceados, entonces es permitido. Siempre es bueno tener un carbohidrato, pero en unas cantidades adecuadas, en las concentraciones adecuadas y recomendadas según la dieta. Todo es aprender a balancear los alimentos. Es aprender a balancear. Y fíjese que también una curiosidad de la química es hablar un poco del pH. Y la gente preguntará qué es el pH. Básicamente se conceptualiza como el grado de acidez o de basicidad de un compuesto. Y entonces sabemos que por ahí la cerveza tiene un pH, la sangre tiene un pH, la saliva tiene un pH, los alimentos tienen un pH, todo tiene un pH. Es más que todo, químicamente hablando, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Y entonces, hablando aquí de la imagen, el limón, por ejemplo, tiene un pH entre 2.1 y 2.3, que es un pH muy ácido, porque el pH neutro es 7. Entonces, todos los compuestos que tienen un pH menor que 7 van a ser compuestos muy ácidos. Pero, curiosamente, el pH de nuestros jugos gástricos a nivel estomacal, para degradar los alimentos y poderse metabolizar estos mismos, es un pH más ácido. Entonces, que está ya en un rango entre 1.6, entre más cercano a 0, es sumamente ácido. Y es corrosivo e irritante. Pero, obviamente, en nuestro organismo, el ácido clorhídrico, que es más ácido que el limón, está haciendo una función metabólica y está degradando y extrayendo nutrientes. Así es muy interesante. Bien, seguimos. Acá tenemos una imagen de el orégano y el tomillo, y estábamos viendo que uno de los principales ingredientes que tienen estos compuestos es el timol. Es un terpeno, es un compuesto químico que se utilizaba históricamente. Se encuentra que algunas culturas, como la cultura egipcia, lo utilizaban para preservar momias, porque tiene un poder bactericida, antifúngico y bacteriostático, entonces, o antiséptico. Entonces se está utilizando muchísimo el timol o el orégano al momento de también querer preservar, por ejemplo, libros, porque evita que la humedad genere el hongo o libere el hongo y crezca y se desarrolle. Entonces es muy interesante porque es un compuesto natural, lo vemos también en muchos alimentos, y no sabíamos que tenía un compuesto químico como es el timol. Así es, si usted usa orégano en su hogar y tiene guardado por ahí, ya le puede dar otro tipo uso, de función, ¿no? Porque se utiliza uso mucho en pastas, por Así ejemplo, es. a nivel alimenticio. Y ya casi para terminar, la mioglobina es un compuesto que se encuentra en las carnes rojas. Y la mioglobina es una hemoproteína, es una biomolécula, y le da el color rojizo a las carnes, que es cuando están nuevas o frescas. Ya el caso de que nosotros vayamos al súper y miremos que la mioglobina cambia de color, o que la carne no es tan roja, no está tan rojiza, posiblemente es que la carne ya no sea tan fresca y haya pasado mucho tiempo desde que la cortaron, ¿no? Y no es recomendable. Y no es recomendable alimentarse de ella. Obviamente habría que ver los tiempos de preservancia en los freezer, ¿verdad? Que son permitidos, pero las carnes que ya están de otro color, que son más café o que son verdosas, ya no deberíamos de consumirlas, porque están presentes ya otro tipo de hongos. Todo es tener el cuidado de que mantenga su color rojizo. Sí. Ya fuera de eso, ya mejor es vemos no el color consumirlo. rojizo en la carne, y entonces automáticamente vemos mioglobina indicándonos. Y por último, ya para terminar, todos hemos trabajado con nuez moscada en las casas. Se utiliza mucho en industria de postres o en industria alimenticia. Algunas culturas lo utilizan como una especie porque es muy aromática. Pero la nuez moscada tiene un compuesto altamente tóxico, un alcaloide tóxico, que es
que es la miristicina. Y la miristicina es un compuesto que en pequeñas concentraciones no causa efectos negativos, pero que ya pasando la dosis recomendada, que son más o menos 10 gramos por día, podría producir hasta alucinaciones, perdón. Y podría producir también cefaleas o dolores de cabeza, mareos, náuseas, porque estamos excediendo las concentraciones de miristicina en nuestros alimentos. Y si no se tiene el cuidado del uso, entonces mejor no, es mejor informarse muy bien. Sí, es mejor informarse y saber cuánto es la usar. dosis necesaria, adecuada y recomendada de estos compuestos. Muy bien, interesante. Curiosidades de la química sobre productos que usted utiliza en su hogar o que quizás usted tiene en su hogar y algunos que pues usted no sabía que le puede dar otro tipo de uso también. Así que muy interesante. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias a usted, Jorge. Buenas y bien, noches. a usted también le pedimos que se quede con nosotros. Seguimos con Vamos a Descubrir. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y al regresar venimos con Así es la vida junto al licenciado Javier García. Ya regresamos. Bien, gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir y le damos la más cordial bienvenida a su segmento Así es la vida y me encuentro como todos los viernes en punto de las 8 de la noche con el licenciado Javier García. Buenas noches, licenciado, gracias por estar con nosotros. Y bien, hoy como siempre tenemos un tema especial en donde pues no vamos a poder abarcarlo en todo este tiempo del segmento, así que vamos a tratar de dividirlo en dos partes y poder salir. Hoy vamos a hablar sobre tecnologías para el estudio de la biodiversidad. Y bien, vemos que la tecnología ha avanzado mucho y ya está abarcando lo que es aplicaciones en la salud, en la comunicación, en el acceso a la información y también está abarcando en el estudio de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, ¿podríamos decir qué tipo de aplicaciones se están abarcando o de qué tecnología vamos a hablar hoy específicamente? Ok, sí, felizmente las hay aplicaciones, porque sería triste que solamente tuvieran más facilidad estos asaltos de informáticos, el hackeo de sitios. Hay muchas cosas que se han facilitado exageradamente a través de la aplicación oportuna de tecnologías. Cosas domésticas, podemos hacer pagos mucho más fácil que antes, podemos hacer procesos de matrícula, podemos hacer cualquier cantidad de cosas, porque felizmente la tecnología ha caminado al mismo ritmo en muchas áreas y la biodiversidad es una de ellas. Entonces vamos a separar esto en dos segmentos para poder dedicar exclusivamente a hablar de esta tecnología, hablar de las trampas cámaras, hablar de estos instrumentos que vienen y posibilitan generar datos en campo, generar datos donde no podemos tener la presencia permanente de investigadores que estén documentando el paso del tráfico de especies, el crecimiento de poblaciones y que tenemos que depender de tecnología que sí tiene esa posibilidad. Entonces vamos a dedicar un poco a platicar de eso. Bien, las cámaras trampa. Y la pregunta sería, ¿por qué se le llama cámara trampa y cómo funciona este aparato? Ok, se le llama trampa porque así como una trampa para osos, que eran terribles, que era una boca metálica con dientes que tenían un mecanismo que al sentir la pata de un animal pesado, que podía activar ese resorte, hacía que se cerraran las dos mandíbulas metálicas y que quedara preso de la pata un oso que pesa muchísimas libras, ¿verdad? Cientos de libras, y que era capaz de retenerlo ahí en sitio, horrible, desangrándose y sufriendo todo el tiempo hasta que llegara alguien a verlo. Ese mecanismo se basaba, o una trampa para ratón, ¿verdad? Que se basa en que ponemos ese señuelo que huele mucho, que le provoca al ratón acercarse y que igual su propio peso viene y activa ese mecanismo que luego se viene y atrapa. En las caricaturas atrapa de la colita al ratón. En la vida real lo descabeza, ¿verdad? A veces, y dependiendo de la magnitud de la trampa. Pero lo cierto es que al igual que estas, que son unas trampas mucho más pasivas, que no tienen ningún daño de ningún tipo, comparándolo con esas otras tecnologías, eso lo que hacen es lo mismo, es aprovecharse de esa presencia del organismo que queremos monitorear, lo percibe de diferentes mecanismos. Aquí tenemos dos mecanismos diferentes, vamos a hablar más adelante cómo funcionan específicamente, y captura esa imagen o video del organismo. Entonces se le considera trampa porque también
aparece y él no está al tanto de que hay un dispositivo como esto y nos permite capturarlo en una forma digital, ¿verdad? En una forma de fotografía, en una imagen, en un video digital. Excelente. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad o para qué se usa esta cámara trampa? Se usa generalmente para hacer estudios de abundancia, de diversidad, de presencia. Hay muchos casos en los que se consideraba que, por ejemplo, una especie ya no existía, que se había extinto, o que era tan rara, cuando decimos rara en biología nos referimos a que es poco usual, ¿verdad? No nos referimos a que es rara porque tiene un gran plumaje o porque tiene un color muy especial, sino que es rara porque es poco frecuente de observar en el terreno. Entonces, eso se da mucho, sobre todo en ecosistemas degradados o en ecosistemas donde la frontera agrícola empieza a avanzar, entonces que terrenos de cultivo empiezan a invadir, por así decirlo, hábitats naturales, entonces eso empieza a generar presiones y entonces hace muy común que tengamos especies raras, especies difíciles de ver. Entonces, hay una parte fundamental, por ejemplo, de los planes de manejo de las especies, de los planes de manejo de las áreas protegidas o de áreas de interés de conservación, es que tengamos inventarios reales de qué especies existen ahí, y por ende qué especies estamos conservando al conservar esa área como tal. Entonces, dispositivos como estos permiten eso justamente. Hay estudios donde se consideraba que en la muralla, por ejemplo, en el Parque Nacional La Muralla ya no existían especies de mamíferos grandes y ahora gracias a este tipo de tecnología se ha documentado que sí lo hay. Entonces, estos dos aparatos han sido, justamente para este programa, nos lo puso a disposición el Instituto de Conservación Forestal, el ICF, que lo usa mucho en este tipo de cosas, y también la asociación de la alianza de cooperación que tienen con el proyecto Pantera, que es un proyecto que a lo largo de muchos años y en muchos lugares de la región y específicamente en Honduras han hecho estudios justamente basándose en esta tecnología para generar esa data de cuánta especie estamos protegiendo en la biosfera del río Plátano, en Cuzuco, en muchos lugares donde se están utilizando ampliamente este tipo de tecnologías. Muy bien, interesante. Ahora, a diferencia de otras cámaras que son, bueno, que uno las porta y las puede controlar a su manera, estas cámaras son fijas. ¿De qué manera estas cámaras fijas pueden aportar al estudio de la vida silvestre, quizás para captar imágenes, sonidos, para alguien que esté estudiando la vida silvestre? Okay. Es buenísima la pregunta, porque uno puede decir, ¿cómo es posible que un aparato estático como este venga y genere más información que un fotógrafo talentoso que está escuchando que se movieron las hojas por allá, o que está escuchando, o que está viendo el reflejo de algo? En el caso de los felinos, tienen un gato, si alguien tiene un gato en la casa, habrá visto muchísimas veces cómo esos ojos brillan en la noche, sí, con el reflejo de cualquier tipo de luz. Entonces, ¿cómo es posible que algo que está viendo en una sola dirección y que no tiene ningún otro sentido más que ese sensor, en el caso de este tipo de cámara, sensor de movimiento, que este es el sensor de movimiento, pueda superar ese talento humano? Pero recordemos que, de nuevo, ese talento humano se dice así porque es humano. Entonces es un humano que necesita descansar, que tiene cierto lapso de atención limitado, que necesita despegarse de una actividad para comer, para descansar, para ir al baño, tantas cosas, pero entonces son limitaciones que no tiene un aparato como este. Entonces se basa en eso, la utilidad y la gran cantidad de datos que proporciona es para eso. Ha habido expediciones explícitamente diseñadas para venir y buscar, por ejemplo, al danto, un mamífero inmenso de Honduras, y que no ha podido nadie, y que hay expediciones, a mí me consta, hay expediciones que no han podido permitir que se aviste al organismo. Se han visto huellas o se ha visto heces, que son también pruebas, ¿sí? Pruebas técnicas de que hay presencia del organismo, pero que no han permitido encontrar al organismo. Sin embargo, con el uso de estos mecanismos se ha documentado ya la presencia del danto. En este caso, en el Parque Nacional Sierra de Agalta se observó este gran mamífero, que esa apariencia que la gente dice parece chancho de monte, en realidad
un ejemplo de que se llama evolución convergente, que es cuando una especie viene y toma el rasgo de otra porque están expuestos a las mismas condiciones, pero no son parientes en realidad. Así como una ballena, que es un mamífero, tiene aletas, y un tiburón, que es un pez, tiene aletas. Simplemente se desarrollaron en un mismo medio y vinieron y generaron estas adaptaciones. Entonces, en este caso, el danto, que la apariencia es más cercano a un rinoceronte, es el único perisodáctilo del país. Eso se sabe porque la huella tiene 3 uñas impares, entonces ese es el rasgo principal de ese grupo, de los perisodáctilos, o sea, dáctilo es dedos, periso es impar, entonces de dedos impares, de uñas impares. Y se documentó, ahí está la evidencia de que ese organismo muy valioso está, y también esto da pistas de otras cosas. Estos a veces son animales indicadores, bioindicadores, lo que quiere decir que nos da información extra, adicional. Entonces un organismo como este nos da la pauta que posiblemente es jaguar también, porque este animal es la comida favorita del jaguar. Entonces el hecho que se evidencie es indicador de muchas cosas, del estado de conservación de esa área protegida, ¿verdad? Porque quiere decir que el alimento de este animal ahí está, y se está proporcionando, entonces que la conservación está teniendo un efecto. Por eso es interés del ICF y de Pantera y de todas estas, y de la academia misma, generar esta información, ¿verdad? Porque la información es para generar decisiones oportunas. Entonces se sabe que está funcionando y se sabe que eso puede dar lugar a que hayan animales que dependen de él, como parte de una cadena alimenticia. Hay fotos de chanchos de monte, el chancho de collar, que son especies también de mamíferos ya de buen tamaño, que indican salud en el ecosistema, que indican conservación. Se han logrado imágenes de pisotes, ¿verdad? O sea, una gran diversidad. Nosotros tenemos una diversidad maravillosa en aves, en anfibios, en reptiles, pero también en mamíferos. Y los mamíferos tienen la característica de que no son tan fáciles de ver en campo, porque son organismos ya muy modernos y muy móviles. O sea, una rana muy probablemente, si usted la va a ver cerca de la humedad, y la va a encontrar ahí en ningún otro lugar. Pero un mamífero es muy móvil, es muy veloz y tiene un gran oído por lo general, tiene un gran olfato por lo general, y entonces él tiene los medios, tiene los recursos para alejarse de la presión y de la invasión humana. Entonces es muy difícil verlos en campo. Estas herramientas permiten sobrellevar ese tipo de cosas. Aquí tenemos más ejemplos de fauna, felinos de Honduras, que son un grupo muy, muy importante de estudiar y que representan también un estado muy particular de salud en los ecosistemas. Ahí están, se han evidenciado pumas, se han encontrado en estos proyectos ocelotes, tanta cosa que se permite, que podemos entonces saber que existe y que tenemos un corredor biológico donde las especies pueden circular de un lugar a otro, donde hay interconexión de parches boscosos, y toda esa información es justamente la que necesitamos documentar. Bien. Dos preguntas últimas. ¿Cómo le afectan las condiciones en la intemperie y dónde se pueden colocar estas cámaras? Ok, interesante. La intemperie. Veamos que este aparato, este instrumento, por muy interesante y muy sencillo que sea su mecanismo, porque tiene el sensor de movimiento, el flash, este montón de focos que iluminan en la noche para poder tomar una foto como las que hemos visto en pantalla. A pesar de esa sencillez, tiene un diseño muy, muy ingenioso. Vemos que todo este revestimiento es plástico y tiene un color particular. ¿Por qué cree que tienen este color? Para camuflarse. Exactamente. Exactamente, entonces, claro, se ha documentado que viene un jaguar y le pega un mordisco, le pega un zarpazo y la destruye. Y la última foto que tomó fue de la garra del jaguar, despedazándola. Pero para la mayoría de organismos esto pasa desapercibido. Entonces se salva de esa manera de un posible ataque del organismo que queríamos observar. Y también, pero este revestimiento plástico, aparte de tener ese color, es impermeable. Y cuando nosotros abrimos un aparatito de estos que muestra entonces que aquí están los controles, aquí está la pantalla en que permite ver las imágenes que se han capturado, vemos que tienen también sellos, tienen paquetes de hule que la hacen entonces resistente a tormentas fuertes, a humedad, porque recordemos que nuestros ecosistemas, precisamente por eso, porque tienen mucha humedad, es que son tan ricos. Entonces, claro que estos instrumentos tienen que estar equipados para ir. ¿Dónde se ubican? En lugares donde sabemos que va a haber presencia depende del grupo que querramos identificar.
hay senderos naturales que generan senderos de fauna y que se pueden ver en el camino porque la maleza está o la hojarasca presenta señales de que por ahí transitan, entonces es un excelente lugar para ubicarlas. También hay piedras de sal que los vienen algunos mamíferos y las lamen, porque de esa forma ellos incorporan a su dieta algunos minerales. Entonces cuando se ubican incluso las hay artificiales, pero cuando se ubican estas piedras, algunos lamen arcillas, algunos lamen otro tipo de minerales, entonces se ven en el terreno y entonces se sabe que es un lugar donde muy posiblemente van a llegar fuentes de agua, es otro de ellos, entonces se busca una ubicación donde las posibilidades de encontrarlos sean altas, ¿verdad? Bien, perfecto, interesante también todo lo que hemos visto sobre la cámara trampa. Y bien, vamos a seguir en el siguiente programa entonces para poder terminar con este interesante tema. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Si usted no se vaya, quédese con nosotros. Después de la pausa viene Noticiencias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Bienvenidos a este su espacio Noticiencias. El día de hoy nos acompaña Eric. Hola Helen, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, bienvenido Eric. El día de hoy traemos para ustedes muchísimas noticias de gran importancia de lo que está sucediendo con nuestra fauna y nuestra flora. Así es Helen, hoy traemos noticias de mucho interés, de mucha relevancia en nuestro país y asimismo e internacionalmente. Hoy vamos a hablar acerca de la tortuga golfina que se da en nuestro país en la zona sur, específicamente la zona sur, la más caliente de nuestro país. Asimismo, nos vamos a trasladar hacia la zona más fría de nuestro país, que es Lempira. Exactamente desde ahí ocurre nuestra primera noticia. Se llevó a cabo el tercer conteo de avispamiento, es decir, el conteo de aves, con la cual hubo la participación de más de 40 personas, entre ellos especialistas en el tema y personas que se anotaron por voluntariado, que es muy bonita la experiencia. ¿Qué es lo más relevante de esta noticia? Pues que se lograron cuantificar más de 100 especies de aves, riqueza que tenemos que cuidar, ¿verdad?, aquí en nuestro país. Eric. Así es muy importante de que cada uno de nosotros nos integremos, sin importar que tengamos conocimiento de algún tema determinado o no, pero es importante que nos integremos a ser investigadores de nuestra naturaleza, esta naturaleza que nos sigue sorprendiendo cada día. Exactamente, nosotros tenemos riqueza, lo que necesitamos es cuidarla. Como les decía, se cuantificaron más de 100 especies de aves. Así es, otro punto importante que hay que recalcar que la biosfera o el Parque Nacional Celaque es el punto más alto de nuestro país, asimismo es denominado el pulmón del occidente de Honduras. Exactamente. Y de la zona más caliente, de la zona más fría de nuestro país, nos trasladamos a la zona más caliente de nuestro país, Honduras, que es el Golfo de Fonseca. ¿Y qué sucedió aquí? En este espacio, bueno, ciertos pobladores de la comunidad del Venado y alumnos, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se unieron para una noble causa. ¿Y cuál es esta causa? Ayudar a la tortuga golfina para que el proceso de desove se dé de una manera adecuada. ¿En qué consistió esta etapa? Bueno, estudiantes de la universidad, específicamente de la clase de Ecología, junto con la licenciada Corina, realizaron una investigación acerca de lo que está ocurriendo, cuáles son los causantes de que la tortuga golfina esté disminuyendo, ya que esta tortuga es una de las especies más abundantes en el mundo, pero que actualmente está en peligro de extinción. Estos pobladores se encargan de recolectar los huevos. Durante ese periodo pasan 45 días y estos huevos eclosionan. Las personas ayudan a las tortugas para que éstas lleguen hacia el mar. ¿Por qué? Porque durante esa trayectoria existen muchos factores que impiden que éstas lleguen y sobrevivan. Un dato importante que hay que recalcar es que de 10.000 tortugas que nacen, solo 2 logran llegar a la vida adulta y vida reproductiva. ¿Debido a qué?
a que estas son atrapadas en las redes de los pescadores y estos no tienen el cuidado y las dejan que se mueran. Asimismo, personas que se dedican a vender sus huevos y a vender las tortugas. Exactamente, como venimos recalcando, ¿verdad? Desde el inicio del programa, tenemos muchísima riqueza aquí en nuestro país, riqueza que tenemos que cuidar. Y en cuanto a la tortuga golfina, como tú lo has dicho, Eric, está en peligro de extinción. Y recordemos, ¿verdad?, que no todos esos, a veces 120 huevos que pone la eclosiona, ¿verdad?, la tortuga, no todos sobreviven. Y pues que lastimosamente son pocos y está en peligro de extinción. Así es, una tortuga aproximadamente pone una mínima cantidad de 80 huevos y una máxima de 120. En esta experiencia que tuvieron los estudiantes, se lograron ver 8 tortugas durante toda la noche. La tortuga que puso menos huevo fue 81. 81 huevos puso la tortuga. Y la que puso más fue de 121 huevos. Entonces vemos que una tortuga pone bastantes huevos y esos huevos que muchas veces no logran eclosionar debido a diferentes factores que alteran estos huevos, como la temperatura, entre otros. Exactamente, entonces pues el llamado, ¿verdad?, a decir que no a comprar los huevos para el consumo, sino que preservemos esta hermosa especie. Así es, Helen. Bueno, y ahora, entre otras noticias, enhorabuena, se ha extendido, ¿verdad?, para que se logren anotar en lo que es el cortometraje de Acción Verde. Es decir, que ahora se ha ampliado y enhorabuena, como les decía, se les está haciendo la invitación a tanto a las personas de aquí de Tegucigalpa como a personas fuera de Tegucigalpa para que logren anotarse y tienen hasta el 25 de octubre de este año. Plazo que se ha alargado, ¿verdad? Y pues pueden mandar sus cortometrajes a la página web Acción Verde, miambiente.gov.hn. Sí, fíjate que es bien interesante estas actividades que se están dando actualmente, ya que todos nos integramos por una noble causa, cuidar y proteger nuestra casa común, casa, nuestra tierra. Exactamente, Eric. Y yo digo que todos aportando un granito, pues podemos preservar estas cosas tan bellas que nos regala lo que es nuestra madre naturaleza. Así es. Y pasando con otra noticia, en Brasil se dio un acontecimiento muy importante. ¿Y qué fue este hecho? Bueno, se redescubrió una nueva especie de mono. Esta especie había desaparecido aproximadamente hace 81 años y vemos que vuelve a aparecer. Esta especie fue fotografiada por ciertos científicos que se dedicaron a investigar en la reserva de la biosfera del Amazonas. Esta especie es poco transitada por personas, pero que estas personas indagaron un poco más. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros como los hondureños, que no estamos haciendo investigación. Entonces es una manera que nos motivan a cada uno de nosotros de que seamos investigadores, ya que en nuestro país poseemos muchas reservas biológicas que son vírgenes y que allí podemos encontrar muchas especies de flora y fauna que aún no son conocidas por los humanos. Esta especie que se encontró de mono tiene ciertas características. ¿Por qué? Que otras características de monos no la tienen. Estas poseen patas de color dorado. Asimismo, tienen bastante vello en lo que es la cabeza. Y una característica que los identifica es que parecen gatos. ¿Por qué? Porque caminan con las 4 patas, o sea, las utilizan para moverse de un lugar a otro. Cualquiera lo podría confundir con un felino, ¿cierto? Así es. Algo muy importante, ¿verdad? Lo que tú has dicho, comenzar a hacer investigación. Nosotros tenemos muchísimos lugares los cuales podríamos explotar investigando y sé, ¿verdad?, que podríamos encontrar muchísima información y podríamos rescatar muchísimo lo que hoy por hoy se nos está terminando, se nos está agotando, ¿verdad?, nuestro bello ambiente. Así es, Helen, una manera de cómo nosotros nos podemos motivar
Bueno, le incito a los docentes para que inculquen esta medida a sus estudiantes, a que sean investigadores, a que sean autodidactas y que se preocupen por nuestra casa común, que es la tierra. Exactamente, Eric. Bueno, y también los invitamos a todos ustedes televidentes a que visiten nuestra página oficial en Facebook, Vamos a Descubrir CCNN, en el cual ustedes pueden dejar cualquier comentario, cualquier duda que ustedes tengan de cualquiera de los segmentos que tratamos, ¿verdad? Aquí en el programa Vamos a Avanzar y por supuesto aquí en el segmento Noticiencias. Así es, Helen, es importante de que ustedes nos escriban a nuestras páginas y que nos hagan preguntas o que nos den temas de sugerencia para que nosotros podamos hablar a más a profundidad. Bueno, Eric, un placer. Igual, Helen, nuestro tiempo se está agotando y es un placer para nosotros el haber compartido con ustedes esta serie de noticias de mucha importancia. Hasta pronto.